Bienvenidos a Aprendiendo a Amar a México. El día de hoy conoceremos el estado de la eterna primavera. Así es, el estado de Morelos. Bendecido por un clima húmedo y cálido, ideal para caminar y disfrutar del sol y hasta relajarse. El mejor lugar para hacerlo es el pueblo mágico de Tepoztlán, pues su valle fue nombrado por el Dalai Lama como un sitio de paz. Además, podrán degustar sus exquisitas tepoznieves y subir el cerro del Tepozteco, llamado así porque en su cima se encuentra un templo prehispánico dedicado al dios Tepoztécatl. Al estar ahí, tendrán una de las mejores vistas del pueblo. Y aún hay más. Tepoztlán tiene un folclórico carnaval en el que se baila el brinco del chinelo, cuya colorida vestimenta tiene una marcada influencia árabe-española. Continuamos descubriendo más del estado de Morelos en Aprendiendo a Amar a México. A la llegada de los españoles al territorio que actualmente ocupa el estado de Morelos, el primero en quedar sorprendido de la majestuosidad de estas tierras fue Hernán Cortés, tanto que decidió tener su residencia en Cuauhnáhuac, hoy Cuernavaca. En su paso de Veracruz hacia Tenochtitlán, Cortés observó una gran diversidad de plantas y árboles frutales en el Jardín Botánico de Oaxtepec, lugar que mandó a edificar Moctezuma, quien envió mensajeros a todos los rincones del Imperio Mexica para conseguir plantas y flores, las más bellas y exóticas, y hacerlas crecer en el que sería el primer jardín botánico del continente. A través del tiempo, Morelos ha sido artífice en la historia de México. Se ha distinguido por la valentía y espíritu de lucha de su gente, protagonizando acontecimientos fundamentales para la independencia y la revolución. En estas tierras, lucharon por darnos la libertad José María Morelos y Pavón y Mariano Matamoros, así como Emiliano Zapata Salazar, el gran caudillo del sur, quien levantó en armas al pueblo de México para luchar por los ideales de tierra y libertad. Te invitamos a recorrer y conocer nuestro estado, su oferta cultural y todos los detalles que hacen de Morelos la parte más hermosa de nuestra gran nación. El estado de Morelos, ubicado al sur de la capital de la República Mexicana, es considerada la cuna de la Revolución Social de México, gracias a la labor realizada por el gran caudillo Emiliano Zapata Salazar durante la Revolución. El Estado Libre y Soberano de Morelos fue creado por decreto firmado por el entonces presidente de la República, Benito Pablo Juárez García, el 17 de abril de 1869. Antes de ser un estado de la Federación, Morelos perteneció durante 45 años a la región comprendida por el Estado de México. El 7 de junio de 1862, por circunstancias militares y de defensa, el Estado de México se dividió en 3 distritos militares. La porción del territorio del hoy Estado de Morelos era el tercer distrito militar que comprendía a Jonacatepec, Cuautla, Tetecala, Cuernavaca. El 16 de abril de 1869, en sesión del Congreso de la Unión, se presentó el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación. El secretario de la mesa directiva, diputado Julio Zárate, dio lectura al artículo único del dictamen de la erección del Estado de Morelos. Acto seguido, por votación nominal emitida, el dictamen fue aprobado por 112 votos a favor y 2 en contra, y entrando en vigor al día siguiente, siendo el primer gobernador el general Francisco Leiva. Morelos es reconocido como una de las entidades de la República Mexicana con el mejor clima. Durante el año, la temperatura oscila entre los 18 y 25 grados, por lo que se ha convertido en un verdadero paraíso tanto para visitantes como para sus pobladores. La capital, Cuernavaca, se ha consolidado como la ciudad de la eterna primavera,
nombre que le ha dado fama no solo en México, sino en todo el mundo. Fue bautizada así por el famoso naturalista alemán, el barón Alexander von Humboldt, quien visitara y viviera en la región en el siglo XIX. El estado de Morelos es un territorio privilegiado en recursos naturales, agua, suelo y vegetación, que combinados con su clima excepcional han dado lugar a la formación de una amplia diversidad de ecosistemas y además han propiciado condiciones favorables para impulsar el desarrollo social y económico en esta región del país. El clima cálido subhúmedo del estado favorece el cultivo de caña de azúcar, arroz, sorgo, maíz, jitomate, algodón, cacahuate, cebolla y frijol, entre otros. Sus frutos son melón, mango, limón agrio, papaya y plátano. Como producto de exportación se encuentran las flores y plantas de ornato, orquídeas, nochebuenas, rosas, claveles y geranios. Entre la fauna que podemos encontrar en los bosques de coníferas y encinos están la rata y ratón de campo, ardilla, murciélago, mapache, zorrillo, coyote, tlacuache, lince o gato montés, conejo, coatí, tuza, zorra gris, cacomixtle y musaraña. En la selva seca, comadreja, nutria de río y zorrillo listado. Ubicado en la parte central del país, en la vertiente del sur de la serranía del Ajusco y dentro de la cuenca del río Balsas. Morelos limita al norte con la Ciudad de México y el Estado de México, al sur con los estados de Guerrero y Puebla. La superficie total del estado es de 4.958 kilómetros cuadrados, cifra que representa el 0.25% del total del país, ocupando el lugar 30 con relación a los demás estados. Cuenta con una población aproximada de 1.777.227 habitantes, que corresponde al 1.6% de la población total del país. Morelos se distingue por su gran variedad de paisajes, ofreciendo una amplia gama de posibilidades para el disfrute de la naturaleza. El estado de Morelos es libre, soberano e independiente. Con los límites geográficos legalmente reconocidos, es parte integrante de los Estados Unidos mexicanos y, en consecuencia, adopta para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo y popular. Tiene como base de su organización política y administrativa el municipio libre, siendo su capital la ciudad de Cuernavaca. En materia de organización territorial, está dividido en 33 municipios libres: Amacuzac, Atlatlaucan, Azochiapan, Ayala, Coatlán del Río, Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jiutepec, Jojutla, Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, Ocuituco, Puente de Ixtla, Temisco, Temuac, Tepalcingo, Tepoztlán, Tetecala, Tetela del Volcán, Tlalnepantla, Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Tlayacapan, Totolapan, Xochitepec, Yautepec, Yecapixtla, Zacatepec y Zacualpan de Amilpas, además de contar con 3 municipios indígenas: Coatetelco, Hueyapan y Sosocotla. El municipio libre es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado. Constituye una entidad pública con personalidad jurídica. Por consiguiente, es susceptible de derechos y obligaciones, debiendo manejar su patrimonio conforme a la ley. Durante todo el año, Morelos se viste de fiesta. La música y el baile van de la mano para mostrarnos el folclor de esta tierra.
La danza más tradicional del estado es los chinelos. Los chinelos son personas vestidas con túnicas decoradas, máscara y sombrero, que van brincando al compás de la música de banda de viento en las calles durante las principales fiestas de los pueblos. Dependiendo del lugar, la vestimenta y los adornos varían, dándoles identidad, pero se pueden agrupar en 3 tipos: Tlayacapan, Tepoztlán y Yautepec. Fue en 1870 cuando un grupo de jóvenes nativos del lugar, cansados de verse excluidos de las fiestas de carnaval, ya que ellos mismos debían respetar el ayuno de Cuaresma, organizaron una cuadrilla. Se disfrazaron con ropa vieja, tapándose la cara con un pañuelo o pedazo de manta, y empezaron a gritar, a chiflar y a brincar por las calles del pueblo, burlándose de los españoles. Esta improvisación tuvo gran éxito, se rieron y hablaron mucho de ella, tanto que al año siguiente se organizó de nueva cuenta. Es así como tomó forma el personaje de los Huehuetzin, palabra náhuatl que significa persona que se viste de ropas viejas. Todavía algunos chinelos usan esta palabra para llamarse entre ellos. Año tras año, a medida que se hacía más popular, la fiesta se ritualizaba y el personaje evolucionaba gradualmente. Para representar a los españoles se les añadieron barbas a las máscaras y apareció el nombre de chinelo. Hablar de mi bisabuelo, hablar de sus orígenes, es hablar de la lucha de los pueblos surianos en toda esta región de Morelos. Origen de la familia Zapata Salazar, una familia campesina que se conformó por su padre, don Gabriel Zapata, y doña Cleofa Salazar. Fue el 9º hijo el más pequeño de la familia. Emiliano Zapata nace en San Miguel Anenecuilco, un pueblo del oriente del estado de Morelos, el 8 de agosto de 1879, pero de tal manera que hacia 1879, 1889, es decir, los primeros 10 años de vida de Zapata, ya su pueblo es un pueblo cercado. Sus habitantes son gente que trabaja o alquilando tierras o trabajando en los cañaverales o trabajando en el ingenio. Es decir, Zapata ya nace como un personaje en el ambiente moderno del vergel morelense. Pero adentrando sobre sus orígenes de rebeldía, es que era muy amante de la historia de México, transmitido pues de viva voz de sus tíos Cristino y José María, que participaron en la intervención francesa, y creo que eso le inculcó más el interés en defender la soberanía, en defender lo nuestro de los pueblos surianos, y lo que comentaba sus hermanas, que pues era como cualquier niño, le gustaba acompañar al papá en las cuestiones de la tierra. Ellos sembraban sandía en los terrenos de aquí de Anenecuilco. Los orígenes creo que lo podemos centrar de amante de sus ancestros, pero también vivió de cerca las injusticias de los hacendados porfirianos. Nace en medio de una confrontación legal para recuperar las tierras frente a las haciendas. Pero esta confrontación legal que había tenido momentos de repente álgidos, de repente muy bajos, es decir, álgidos, por ejemplo, al inicio de la Guerra de Reforma, cuando hay unos asesinatos en las haciendas de Chiconcuac y San Vicente, y después muy bajos, en donde hay una baja intensidad en el conflicto, pero no quería decir que había desaparecido. Está muy documentado la acaparación de tierras de los hacendados que desaparecieron, el barrio de Olaque, de la comunidad de San Miguel Anenecuilco, que le tocó estando como unos 8 años, como la hacienda desapareció como comunidades enteras. El barrio de Olaque es un pueblo, es un barrio muy rico,
estaba lleno de árboles frutales, tenía muchas plantas en su entorno, perdón, y realmente es una pérdida muy grande. Llegaron los cuidadores de las haciendas, llegaron el ejército y juntos desmontaron todo el barrio de Olaque y se apoderaron de ellos por la fuerza. Y creo que esas injusticias, esos pleitos entre los suyos y la clase hacendada, creo que le produjo en el niño Emiliano en cuestionarse sobre el por qué las injusticias, por qué el acaparamiento de las haciendas, principalmente la del hospital, sobre el arrendamiento de las tierras que tenían que hacerle a los hacendados, y también lo que le marcó mucho, y está muy documentado, la injusticia que le hicieron a su familia, el arrebato que le hicieron de sus tierras, y creo que eso le produjo en sus orígenes la inquietud de componer las cosas para su pueblo, ¿no? Hay distintas versiones de esta leyenda, de esta conseja. Hay alguna que yo leí, que se escribió en 1938, en donde decía que estaba Zapata tallando en la cabeza de un caballo, estaba esculpiendo un caballo, lo cual señalaría lo que realmente iba a ser la profesión, digamos, cotidiana, civil de Emiliano Zapata, que era caballerango. La leyenda dice que cuando Zapata era pequeño, frente a unos terrenos que ellos tenían en lo que se conoce como el barrio de Olaque, ahí él observa a su padre que está llorando. Y entonces se le acerca y le dice: padre, ¿por qué llora? Dice: porque vamos a perder las tierras. Y él le dice: bueno, ¿y por qué no luchas? Le dice su padre: porque son muy poderosos los amos, hijo. Entonces él le reafirma: ¿sabes qué, padre? Cuando yo sea grande les voy a devolver esas tierras. Entonces estos pueblos están siempre peleando porque les regresen las tierras. Y sin embargo, esta confrontación fue creando también animadversión del lado de los hacendados y de sus administradores, y entonces con prepotencia trataban a la gente de los pueblos. Esas eran las maneras de tratar el hacendado a los pueblos. Te quiero decir algo que les dolía mucho a los campesinos, especialmente a Emiliano. Era el desprecio y la soberbia con que trataban a la gente del campo los hacendados. Eso, incluso, hay un apartado dentro del Plan de Ayala que precisamente trata sobre el desprecio de la gente de las haciendas hacia los campesinos. Entonces, eso nos lleva a considerar que Emiliano no solamente defendió las tierras en el Plan de Ayala, sino la propia integridad de los indígenas, la trata de salvar precisamente dentro del Plan de Ayala. Y llega un momento en donde simplemente o no les quieren hacer caso, o les dicen: ya la justicia se fue al cielo, saquen y cuenten con ella, o ya hacia los umbrales de la revolución, cuando le dicen: pues, si quieren tierras, ahí están las macetas, o ni en macetas van a poder sembrar. Bueno, dicho eso, en un mitin significa una cosa, pero dicho eso, para campesinos que viven de la tierra es decirles que se van a morir de hambre. En 1909-1910 hay un conflicto con la hacienda del hospital. Ustedes piensen que si una hacienda no permite que el pueblo rente tierras en épocas de lluvia, el pueblo está pues realmente arriesgando la supervivencia de buena parte de su gente. Y entonces se ven presionados en la negociación para tratar de la hacienda de mostrar que ellos son los dueños, etcétera. Pero Zapata rompe con esta negociación e invade la tierra, y entonces siembran. Ese es el primer paso realmente claro de la intención de Emiliano Zapata de defender los derechos originarios de los pueblos y de evitar que las haciendas le pongan límite físico a los pueblos por un lado
y de poder por el otro. Es decir, que las haciendas no tendrían por qué ser efectivamente sus amos. Esos serían, digamos, los datos ciertos de Emiliano Zapata antes de la Revolución. Entonces, todo esto va influyendo y va desarrollando una conciencia muy, muy particular. Mira, su maestro en la escuela, don Emilio Vara, había sido un combatiente en la época de la lucha de la Reforma. Entonces, don Emilio Vara, ahí en sus clases, le contaba cómo combatía él contra los conservadores y todo eso. Emiliano incluso lo va a recordar cuando ya es una gente adulta, con mucho cariño a su maestro y que le enseñaba esa historia. Pero más importante todavía era que sus tíos, tanto Cristino como José María, hermano de su padre Gabriel, habían también combatido en la guerra, por ejemplo, contra el imperio de Maximiliano. Entonces, él escuchaba historias de José María, principalmente su tío José María, porque había llegado incluso a ser coronel, historias de la lucha armada. Entonces, Emiliano tenía una influencia muy interesante, ¿verdad?, por parte de toda esta gente que estaba a su alrededor. Y hay que decirlo, es muy especial, porque Anenecuilco era un pueblito, no era una ciudad. O sea, pero dentro de ese pueblito, Emiliano tenía ese tipo de influencias que va formando un carácter, ¿verdad?, que va formando una conciencia de él. Y creo que lo más importante en ese momento que Emiliano es un niño, es un jovencito, es precisamente que está viendo cómo los hacendados están robándose la tierra de su propia familia. Entonces, y eso pasaba pues alrededor de todo Anenecuilco. Entonces veía cómo los hacendados se iban apoderando de sus tierras, ¿verdad? Y ojo, apoderarse de las tierras de ellos es dejarlos sin patrimonio. O como ellos decían, las tierras para ellos era para pan llevar. Era lo que los mantenía a ellos. Sin estas tierras, pues tanto muere la familia como muere el pueblo. Entonces, a ese grado ya llegaba la situación de Emiliano cuando va creciendo. Cuando vienen las elecciones de 1910 y Díaz no cumple lo que dijo, y Madero lanza el plan de San Luis Potosí y su artículo 3 dice y hay que regresarles a los pueblos lo que han perdido y hay que hacerles justicia en cuanto a sus tierras y a las cosas que han sido usurpadas ilegalmente, eso llega a los oídos de estos campesinos del centro-sur que habían estado luchando por sus propias reivindicaciones y sienten que son los interlocutores ideales. Pensemos que, por ejemplo, Tlaltizapán, en el estado de Morelos, había sido pensada por Otilio Montaño, uno de los firmantes del Plan de Ayala y compadre de Emiliano Zapata, como la capital del proletariado mexicano. Pero era un pensamiento que no existía más que en la cabeza de Otilio Montaño, no había un club político, no había una fuerza política detrás. Pero eso funciona como caja de resonancia y empieza a tener un eco inesperado. Que cuando viene el levantamiento de Madero, los zapatistas lo que están esperando es que Madero cumpla con el artículo 3 del plan de San Luis Potosí. Cuando Madero llega a la presidencia, lo primero que le dicen es, sí, pero nosotros lo apoyamos no solo para que renunciara Porfirio Díaz, lo apoyamos porque queremos el regreso de nuestras tierras, queremos que ahora si usted cumpla con la justicia en el campo. No mucho tiempo pasó entre que Madero toma posesión y la firma el Plan de Ayala, apenas 20 días. Es decir, no hay margen de tolerancia, la revolución ya se echó a andar. Y a los 20 días de la toma de posesión de Madero se firma el Plan de Ayala con unos textos de explicación del Plan de Ayala terribles contra Francisco y Madero, pero que se convierten además en una bandera política reivindicadora social, no solo de Morelos, sino de todo el país. Y finalmente acaba siendo el símbolo de la reforma agraria a lo largo de todo el siglo XX mexicano.
Es el documento fundamental de los zapatistas. Es el documento que rigió la idea de la revolución, la idea del zapatismo, la identidad de los campesinos alrededor del Ejército Libertador del Sur desde 1911 hasta 1919. Pero ¿de dónde surge este planteamiento? ¿De que sean los propios pueblos los que recuperan las tierras que les fueron despojadas y que las defiendan con las armas en la mano? No fue una ocurrencia, fue producto de la experiencia de la lucha misma. Es decir, al principio fue la bola, levantamientos multitudinarios locales por todo el sur y centro de México, Distrito Federal, Estado de México, Puebla, Morelos principalmente. La característica de estos levantamientos multitudinarios, como el de Villa de Ayala, el 11 de marzo de 1911, fue que no se quedaron ahí como levantamientos fijos a la defensiva, hubieran sido aniquilados, sino que fueron levantamientos que produjeron columnas móviles de revolucionarios armados y que se trasladaban a otro pueblo, ahí se produció otro levantamiento, se engrosaba la columna, pasaban a otro pueblo, se producía el levantamiento, etc. De tal manera que este levantamiento inicial de marzo de 1911, de inmediato produjo una enorme fuerza. Por ejemplo, si en Villa de Ayala el levantamiento fue el 11 de marzo, 2 semanas después, más o menos, ya tenían los revolucionarios la capacidad y tomaron la ciudad de Jojutla. A las 10 semanas tomaron Cuautla. Lo interesante entonces es ver que este levantamiento multitudinario, estas insurrecciones móviles, se efectuaron crecieron y se desarrollaron con una gran rapidez, con una gran velocidad, y la fuerza se incrementó notablemente. A las 10 semanas del levantamiento en Villa de Ayala, ya se había formado el Ejército Libertador, es decir, la bola ya se había transformado en Ejército Libertador. Ese Ejército Libertador designó a Emiliano Zapata como general en jefe o como jefe supremo y tomó la ciudad más importante, del oriente de Morelos, derrotando a uno de los contingentes del Ejército Federal porfirista más eficaces, el llamado Quinto de Oros. Fue una ruptura muy rápida. Ustedes piensen que Zapata acepta el movimiento maderista en marzo de 1911, sitian Cuautla en mayo de 1911, se entrevista con Madero en agosto, piensen que Porfirio Díaz había renunciado a finales de mayo del 11, se entrevista con Zapata en agosto, son asediados por el gobierno de León de la Barra y por las tropas de Victoriano Huerta, mientras está Madero con él en Morelos en la entrevista para ver si Zapata lo mataba. Zapata le está pidiendo que cumpla con el artículo 3, que es el regreso de las tierras y hacer la justicia a los pueblos que perdieron las tierras por leyes mal hechas o por la corrupción de jueces, y que les regrese a los campesinos y a los pueblos que las perdieron. Fue muy difícil la lucha, pero también podemos ver que allí, en el sitio y la toma de Cuautla, ya aparecen contingentes revolucionarios que no solamente son de Morelos, hay gente de Milpalta, hay gente de distintos rumbos del estado de Morelos, o sea, se produjo también una unificación que fue la que constituyó el Ejército Libertador bajo el mando supremo de Emiliano Zapata. Madero toma posesión como presidente de la República el 5 de noviembre del 11. El 25 de noviembre del 11, es decir, 20 días después, Zapata se retira con su gente a la Sierra de Puebla, a la zona de Ayoxustla, redactan el Plan de Ayala, lo firman el 28 de noviembre de ese mismo 1911, con una serie de considerandos
que desconocen a Francisco I. Madero como presidente de la República, a sus actos de gobierno como legítimos, a Madero como dirigente de la revolución, proponen como sustituto a Pascual Orozco y directamente en los artículos 6, 7 y 8 hablan de lo que puede pasar con la tierra, en lo que realmente les interesa, que es la justicia, por un lado, y el regreso de las tierras a los pueblos que las hayan perdido, la aceptación de la propiedad de los hacendados siempre y cuando tengan con qué comprobarla, y la expropiación de los terrenos a los enemigos de la revolución. Continuamos nuestro paseo por Morelos y para admirar la arquitectura de diversas construcciones del siglo XVI no deben perderse la Ruta de los Conventos, una excelente opción para conocer los templos de las distintas órdenes religiosas del estado. Además, no pueden dejar de visitar el Parque Nacional Lagunas de Zempoala, formado por altos árboles de encino, pinos y oyameles que rodean sus lagunas. Un lugar ideal para acampar, pasear en caballo y hasta navegar en lanchas. Aún no terminamos porque la gastronomía es un punto importante en cada paseo y la cecina de Yecapixtla es una delicia del estado de Morelos que pueden acompañar con la bebida de la región, el pulque. Seguimos en Aprendiendo a Amar a México. El asunto está entonces en que los zapatistas consideran que esa monopolización es la fuente de la pobreza y de la opresión. Por lo tanto, había que confiscarlos y había que beneficiar a los viudas, a los huérfanos, a los familiares que habían muerto en el combate, y es una necesidad práctica que se consideró en el Plan de Ayala. Y monopolizaban las tierras, en el sentido de que como metieron maquinaria moderna, tecnología muy avanzada, para aprovecharla necesitaba extenderse la zona de cultivo de la caña de azúcar a costa del cultivo del maíz, a costa del sustento de la gente, de los pueblos. Necesitaban el agua para irrigar esos sembradíos y se apropiaban del agua, monopolizaban también el agua. Necesitaban la leña para dar fuente energética a los ingenios azucareros y se apropiaban de los montes. O sea, sí hay un proceso de apropiación monopolista de las tierras, los montes y las aguas, así señala el Plan de Ayala. No nada más la tierra, también los montes y también el agua. Y fue una experiencia práctica. El Plan de Ayala no se mueve en casi toda la revolución, tiene algunas adiciones y tiene una ratificación en 1914, pero es básicamente el mismo. Las adiciones tienen que ver con, una vez que Madero muere, ya no es, el considerando ya no es desconocer a Madero, sino a Victoriano Huerta como presidente y sus actos de gobierno. Y en 1914, aclarar perfectamente la línea agraria del movimiento, pero no agrarista. Pensemos que finalmente el movimiento zapatista es un movimiento reivindicador amplio. Lo mismo habla de campesinos que de obreros, de indígenas, de regreso a las tierras, de respeto a la pequeña propiedad. Del Plan de Ayala, sus leyes abarcan buena parte de la vida civil y de la organización política de pueblos y comunidades. Es el apoyo a las corporaciones municipales, a los ayuntamientos, el tipificar perfectamente la función del Poder Legislativo y del Ejecutivo, leyes que tienen que ver con los delitos de alta traición, pero también con los delitos de orden común, leyes que tienen que ver con derechos de imprenta, con derechos obreros, con derecho a la educación, con el divorcio, con apoyo a la mujer, etcétera. Es decir, hay un universo enorme legal a partir de este documento que se firma el 28 de noviembre de 1911. Ocurriendo lo del 10 de abril ya estaba solo y por esa consecuencia
quería la alianza para fortalecer su movimiento. Por ende, mandó al general Gildardo Magaña para aliarse con otras fuerzas revolucionarias. Le llega el desertor, le podemos decir, de Jesús Guajardo, ofreciéndole apoyo y caballada y dinero. Y ¿qué hacía el general? Me la juego, ¿no? Porque tenía en la espalda ya toda la fuerza carrancista, ¿no? Un momento de desesperación. Tenemos que imaginar el paisaje de Morelos después de 9 años de una guerra intensísima, el mes de abril, que es uno de los meses más secos y más calurosos. Habría que imaginar además el mediodía con las cigarras cantando por todos lados, con los colores ocre en los cerros. Abajo, lo que había sido la hacienda más moderna del paisaje morelense, del Vergel Cañero, que era la hacienda de Chinameca. Está convertida en un cuartel de federales que habían dicho que iban a dejar de ser leales a Carranza y que iban a apoyar de alguna manera, pero básicamente con armas, lo que quedaba del Ejército Libertador del Sur de Emiliano Zapata. Están las fuerzas zapatistas, pues, de alguna manera, pues, bien desgastadas, ¿no? Hay como una especie de estancamiento, así se vive el ambiente, ¿no? Como un poquito de estancamiento. Tenemos, ¿no?, que el gobierno carrancista, el gobierno constitucionalista está detrás de Emiliano Zapata y por más que ha tratado de capturarlo, pues no ha podido. Entonces, por ahí meten a la cárcel a Jesús Guajardo. Jesús Guajardo era el jefe del regimiento 15 que estaba aquí establecido en Morelos. Y eran de verdad un muy buen guerrero, ¿no? O sea, había hecho las cosas como bastante bien para los constitucionalistas y había cometido pues varias atrocidades, ¿no?, tremendas en Morelos, ¿no? Por ejemplo, el genocidio de Tlaltizapán y todo esto. Entonces, bueno, a Guajardo lo meten a la cárcel, lo mete Pablo González, que en ese momento era general, ¿no?, del ejército constitucionalista. Entonces lo meten a la cárcel por indisciplinado, y esto lo dice Womack en su libro. Entonces Zapata se entera de esta situación, ¿no?, de que Pablo González no estaba tratando bien a Guajardo, y entonces Zapata por ahí ve como luz verde para entrar en tratos con Guajardo, y le manda correspondencia diciéndole que por qué no se une a las fuerzas zapatistas. Pero esta carta la intercepta Pablo González. Entonces Pablo González ahí ve como una oportunidad para poder atrapar a Emiliano Zapata. Entonces lo que hacen es ponerse de acuerdo con Guajardo y decirle sí, o sea, tú síguele la corriente a Emiliano y dile que sí, que te vas a unir al ejército zapatista. Emiliano Zapata fue engañado. El engaño consistió en que le ofrecieron 12,000 cartuchos. Guajardo le ofreció 12,000 cartuchos. Le ofreció información, le ofreció tropa. Quién sabe cuántas cosas más le habrá ofrecido. Pero lo que sí se puede ver en los documentos históricos es que hubo ofertas de pasarse. Incluso Zapata puso una prueba, porque la gente estaba muy molesta con las masacres que habían cometido las tropas carrancistas al mando de Victorino Bárcenas, aquí en Morelos, en el oriente, por el rumbo de Tepalcingo. Y Zapata dijo, bueno, que agarre a esos asesinos y que los castigue. Le entrega más de 70 personas, ¿no? Emiliano Zapata queda de verse con él en un lugar que le llaman, me parece que se llama El Unicornio, donde se quedan de ver, y ahí le va entregando como a la gente, ¿no? Y entonces Emiliano Zapata dice, bueno, esta es una prueba de que este hombre pues, está siendo leal conmigo, ¿no? Esa prueba que les puso Zapata, aparentemente la pasó Guajardo y Zapata entonces aceptó la reunión en Chinameca. Entonces se quedan de ver en Tepalcingo más tarde. En Tepalcingo, Guajardo le regala a Emiliano Zapata un caballo
un alazán, el as de oros, ¿no? Como para igualmente ganar a Emiliano Zapata, ¿no? Decirle, sí, mira, estoy contigo, ¿no? Tú confía en mí, todo va a estar bien. Entonces, Emiliano Zapata ahí le dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no vamos al cuartel y te presento como a los generales zapatistas? Y entonces ya tú los vas conociendo, y eso también como para meterle presión a Guajardo, ¿no? Y Guajardo dice, no, es que, ¿sabes qué? Me siento un poco mal del estómago, y entonces mejor yo me voy a adelantar a Chinameca para que no nos ganen con las municiones que están ahí en Chinameca. Entonces, nos vemos en Chinameca mañana. Y dice Emiliano Zapata, bueno, está bien. Está Zapata en el cerro, en un lugar que se llama La Piedra Encimada, con su gente, muy poca gente. De alguna manera, pues imagínate, todos estos años en la lucha y demás, pues sí, es desgastante. Entonces, Emiliano Zapata de alguna manera se convierte también en juez, o sea, lo buscan para absolutamente todo, ¿no? O sea, si tienen algún problema, que se extravió un burro, que se extravió una mula, que se pelearon dos vecinos, que la esposa engaña al esposo, entonces todo el mundo iba a ver a Emiliano Zapata, ¿no? Por favor, resuélveme esto, por favor, resuélveme aquello, que mira, que... Entonces, Emiliano Zapata tenía que decidir sobre todas las cosas, ¿no? Entonces, así lo justifican los relatos, ¿no? de tradición oral, ¿no? No desanimados en el sentido ideológico de la palabra, pero sí ya sin el aliento que tenían y sin el empuje que tenían al principio de la guerra, están en un impasse en donde ellos tienen que decidir si van a rendirse, si van a participar en las elecciones de 1920, si van a seguir huyendo. Las gentes de los pueblos ya no los apoyan como los apoyaban antes, tienen miedo porque el ejército de ocupación de Pablo González, el ejército carracista de Pablo González, ha llevado adelante una estrategia de tierra arrasada, de pueblos quemados, de asesinatos a la gente que apoyaba a los zapatistas. Entonces, los civiles buscan estar separados ya de los pequeños grupos, de las pequeñas bandas guerrilleras. En Chinameca hay un lugar que se llama La Piedra Encimada, ¿no? Que está como en un cerrito, y desde ahí se alcanza a ver perfectamente bien el valle, ¿no? O sea, tú distingues absolutamente todo. Entonces te digo, Emiliano Zapata pues sabía, ¿no? O sea, qué onda, o sea, no era nada ingenuo, ¿no? Entonces era muy desconfiado, sube a La Piedra Encimada con su gente y él se establece allá, mientras que Guajardo se encuentra más bien en la hacienda de Chinameca. Entonces, Emiliano Zapata manda a Palacios, a su asistente, para que vaya por municiones. Y los oficiales de Guajardo, a su vez, le están insistiendo todo el tiempo a Emiliano Zapata, no, que baja, que mira, que vamos a tener como, vamos a comer juntos, ¿no? Ya somos casi zapatistas, ¿no? Entonces, ¿por qué no bajas, ¿no? de La Piedra Encimada? Y le insisten, y le insisten. Y Emiliano Zapata decide bajar de La Piedra Encimada. El mayor Carlos Reyes Avilés dio testimonio de cómo fue la emboscada. Dijo, cerca de las 8:30 de la mañana bajamos a Chinameca. Y ya allí el jefe Zapata ordenó a su gente que formara plaza en el lugar, en Chinameca, mientras Zapata, Guajardo y otros generales se apartaron para discutir con Guajardo los planes de la futura campaña. Entonces, para esto Guajardo ya tiene como todo un plan de que cuando llegue Zapata, su gente le va a hacer los honores. Y después de varias insistencias, Emiliano Zapata le dijo, vamos a ver al coronel Guajardo, que vengan nada más 10 hombres conmigo. Ensilló su caballo y junto con estos 10 zapatistas se fueron a la entrada de la hacienda de Chinameca. Está pasando la puerta de entrada de esta hacienda, la más moderna de Morelos, está pasando la puerta de entrada y debió haber estado viendo hacia los lados, y lo que ve es soldados disciplinados que le están dando un toque de clarín en homenaje a la entrada al revolucionario. Pero al terminar el toque del clarín se suelta una balacera. El secretario de Zapata ya está dentro de la hacienda, ahí lo matan.
y a Zapata todos los tiros se le dirigen al cuerpo. De hecho, el caballo no sufre ni una herida. La sorpresa fue terrible. Los soldados de Guajardo, preparados en las alturas, en el llano, en la barranca, en todas partes, cerca de 1000 hombres del ejército carrancista descargaban sus fusiles sobre nosotros. Bien pronto, la resistencia fue inútil. De donde nacen las flores yo soy, de donde el sol siempre quema, de donde los 1000 colores yo soy, de la eterna primavera, desde el volcán bajo el valle, bajando la cordillera, navego por las barrancas y bajo a las arroceras hay caña, dulce de azúcar y rosas para los amores, tierra de gente joven, mujeres maravillosas, agua, orgullo de sol y de agua, tierra con corazón de independencia y revolución. Yo soy de Morelos, que viva Morelos, Morelos, yo soy de Morelos, te lo digo con orgullo y te brindo el corazón. Yo soy de Morelos, que viva Morelos, yo soy de Morelos, te lo digo con orgullo y te brindo el corazón. Yo soy de Morelos. De donde nacen las flores yo soy, de donde el sol siempre quema, de donde los 1000 colores yo soy, de la eterna primavera, desde el volcán bajo el valle, bajando la cordillera, navego por las barrancas y bajo a las arroceras. Ay, caña, dulce de azúcar y rosas para los amores, tierra de gente joven, mujeres maravillosas, agua, orgullo de sol y de agua, tierra con corazón de independencia y revolución. Yo soy de Morelos, 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 yo soy de Morelos, te lo digo con orgullo y te brindo el corazón. Yo soy de Morelos, que viva Morelos, Morelos, yo soy de Morelos, te lo digo con orgullo y te brindo el corazón. Yo soy de Morelos.
Xochicalco se encuentra en el municipio de Temisco. ¿Se acuerdan de Teotihuacán? Fue uno de los primeros centros urbanos del México antiguo. Cuando cayó, muchos de los teotihuacanos que emigraron se refugiaron en Xochicalco. Xochicalco es tan importante que se piensa que fue cuna de artistas no solo de México, sino de varios rincones de Mesoamérica. Y no solo fue cuna del arte, también de la ciencia. En Xochicalco puedes visitar un observatorio tan singular que se encuentra adentro de una cueva. Ahí, durante el equinoccio, los rayos solares hacen cosas impresionantes. Y donde hay ciencia y arte, no puede faltar la religión. Xochicalco también fue sede de reuniones de sacerdotes de diferentes culturas mesoamericanas. Todo esto está plasmado en la pirámide de Quetzalcóatl. Si quieres saber cómo era Xochicalco, hay un museo que te lo puede dejar bastante claro. Pero si lo que a ti te va es la observación arqueológica, en Xochicalco hay suficientes templos, pirámides, juegos de pelota y palacios para satisfacer al explorador más exigente. Pocos lugares en la República Mexicana tienen la magia que tiene Tepoztlán. Este pueblo está custodiado por un gigante eterno, el Cerro del Teposteco. Miles de turistas nacionales y extranjeros se internan en sus caminos, rodeados de una vegetación única en el planeta, para llegar a la cima y cargarse de energía. Los expertos han calificado a este lugar como un centro ceremonial muy importante a nivel mundial. En él se funden todo tipo de energías. Al llegar a la cumbre del cerro, hay un gran momento: admirar la pirámide del Valle Sagrado, donde solía meditar el emperador Moctezuma. En Tepoztlán también se encuentra la pirámide del Teposteco, exactamente en uno de los peñones que forman el Cerro de Tlahuiltepec o Cerro de la Lumbre. Pasear por Tepoztlán es una delicia. Sus calles empedradas están llenas de artesanías. Sus nieves son famosísimas y es un gran destino para trasnochar o relajarse en un spa. Tlayacapan es un pueblo lleno de hotelitos pintorescos y una vista privilegiada. Pero sobre todo, la magia de este lugar está atrapada entre sus calles y la calidez de su gente. Un lugar obligado para visitar en Tlayacapan es el exconvento de San Juan Bautista, que tiene 21 capillas y es considerado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Este convento tiene 400 años de antigüedad y fue construido por los padres agustinos. En él se conservan algunas de sus pinturas y frescos originales. Esto ya nos habla de conservación, pero si además contamos a las momias que se encontraron en 1982 dentro de la nave mayor de esta iglesia, tenemos mucho material para entender cómo era México hace más de 500 años. Aquí mismo, en Tlayacapan, no te debes perder la Cerería, una casa de cultura con mucha historia. Fue reconstruida sobre una edificación del siglo XVII y ha sido desde fábrica de velas hasta cuartel de las tropas de Emiliano Zapata. Cada una de sus habitaciones revela algo de los artistas de Tlayacapan y sus obras, pero lo mejor es que hay actividades artísticas y talleres para chicos, grandes y medianos. Pero si lo del arte no se te da, también puedes comprarlo. Las calles de Tlayacapan están llenas de artesanías. Será imposible que te vayas sin llevarte algo de recuerdo. Se cree que esta es la construcción más antigua de la Nueva España que se conserva en el México moderno. Se trata del Palacio de Cortés y data del año 1530. Se empezó a construir 9 años antes sobre las ruinas de un lugar llamado Tlatlocayacalli, que se utilizaba para la entrega de tributos. Primero fue residencia de Hernán Cortés, su esposa Juana Zúñiga y buena parte de sus hijos. Luego se transformó en la cárcel donde José María Morelos y Pavón estuvo prisionero. Más tarde, el edificio fue usado como palacio de gobierno y desde 1974 es el Museo Regional Cuauhnáhuac del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Por supuesto, se puede visitar.
y visitarlo es un viaje a través de más de 450 años de historia. La muestra museográfica tiene objetos de colección desde la época mexica hasta la Nueva España, el Porfiriato y la Revolución Mexicana. Además, en los corredores traseros del palacio hay unos murales imponentes con la historia del estado de Morelos, desde la llegada de Cortés a Veracruz hasta la Revolución. Miquixtli es el dios de la muerte, el señor de las profundidades donde moran los muertos. Y esta fiesta es para él. La huesuda, la música, las flores, el color. No hay nada como el Día de Muertos en México, y Cuernavaca es la cuna de una de las fiestas más coloridas de esta tradición. El número 11 de nuestro conteo es el Festival de Catrinas en el Jardín Borda. Las animadoras principales de la fiesta son las Catrinas, símbolo oficial de la muerte en México. De la mente de Posadas y bautizadas por Diego Rivera, las Catrinas danzan burlonas por todo el Jardín Borda, recordándonos con un festín de música y baile que la vida es aquí y ahora. Ellas estelarizan una noche macabra y alegre, llena de tradiciones, cultura, colores y mucho pero mucho sabor. Y aunque en México la muerte es casi amiga, no te fíes de ellas. Con sus enormes sombreros, ropajes elaborados o desnudas hasta los huesos, las Catrinas están listas para llevarnos cuando menos lo esperamos. Si de caminar y admirar la naturaleza se trata, puedes relajarte en un interesante recorrido por la barranca de Amanalco, que durante la conquista sirviera de defensa natural contra Hernán Cortés. En esta barranca se lleva a cabo uno de los recorridos más antiguos y de mayor tradición en la ciudad de Cuernavaca. En él puedes disfrutar de una tranquila caminata admirando la exuberante vegetación, los andadores ecológicos construidos a nivel del cauce de la barranca y sus puentes colgantes. No podrás resistir a hacer una pausa en las explanadas, porque desde ellas podrás admirar un maravilloso paisaje que te quitará el aliento. La belleza de las barrancas es tal que hay toda una exposición de fotografías sobre ellas. Enmarcado por montañas, rodeado de leyendas y custodiado por un cerro con una ventana al cielo, aparece uno de los lugares más espirituales de Morelos, Amatlán, el lugar de los amates. Desde la antigüedad, la corteza del árbol se utilizaba para producir papel. El amate fue de gran importancia en el México prehispánico. Con él se elaboraba el atuendo de las deidades, la decoración de los templos y los códices. Se cuenta que en este lugar sagrado nació el rey sacerdote Seacatl Topitzin, Quetzalcóatl, quien tomó de los dioses las artes y las ciencias y se las dio a los hombres. Por su nobleza de vida y enseñanzas fue conocido como Naxitl Quetzalcóatl, cuarto paso de la serpiente emplumada. Según la leyenda, Seacatl Topitzin Quetzalcóatl no murió en el exilio. Se convirtió en una estrella y prometió regresar en una fecha que coincidió con la llegada de los españoles. Pero la magia de Amatlán va más allá. El Telzacualli se conoce como el Cerro de la Fertilidad. Aquí, cientos de mujeres que no pueden tener hijos llevan ofrendas para que se les conceda el milagro de la vida. Muchos creen que Amatlán tiene efectos curativos. No es casualidad que aquí se congreguen médicos tradicionales que ofrecen baños de temazcal, limpias y curaciones de todo tipo. Es hora de despedirnos de Morelos, el estado de la eterna primavera, de sus bellos paisajes y de su ambiente de tranquilidad. Continuemos conociendo nuestro asombroso país en Aprendiendo a Amar a México. Para conocer más del tema, puedes consultar algún libro en tu casa o en internet. Lee con paciencia y pide ayuda a un adulto si algo no entiendes o aún no lees, o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx.
Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx.